El presente trabajo lleva por título el libro de no ficción en la educación literaria y artística, todo en un museo, de Katie Couprie y Antonin Louchard, realizado por Lucía Hernández Heras, Diana Muela Bermejo y Rosa Tabernero Sala del Grupo Ecolig de la Universidad de Zaragoza. En él se van a analizar los beneficios para la educación artística y literaria de todo en un museo, concebido como un libro de no ficción al que alumbra un enfoque posmoderno. Esta obra reivindica el valor comunicativo de las imágenes a través de la sintaxis y de un planteamiento híbrido en el que convergen el arte, la historia, el cine y el lenguaje, con el objetivo de introducir a los lectores en el mundo del patrimonio artístico, la museología y las distintas manifestaciones de la cultura que el hombre ha convertido en objetos dignos de ser admirados. Actualmente, el libro de no ficción está experimentando un periodo de esplendor en cuya raíz ha desempeñado un papel fundamental la posmodernidad, paradigma histórico-cultural presidido por un rechazo radical de todo ideal de fundamentación y de toda ambición de totalidad, según Muñoz. Basado en la transferencia de información, el libro de no ficción comparte con la ideología posmoderna una mirada desjerarquizada de lo real y del saber. Esto se concreta en estructuras transfronterizas en las que se invalida la sumisión del lector con respecto al autor, de modo que la obra ya no goza del estatuto de única, simbólica o visionaria. Desde esta óptica, el libro de no ficción reacciona contra la querencia prescriptivista y hegemónica de los libros de texto, en los que los datos se presentan de forma unidireccional, sin contar con la participación activa del lector. Así, los libros de no ficción se distancian de cualquier univocidad al realizar su escritura entre la ficción y el realismo, para resignificar literalmente la actualidad informativa, incursionando en el terreno de las subjetividades, asegura Musello. Por ello, confieren un espacio privilegiado en la exégesis textual al lector, cuyo concurso va más allá de repetir lo que lee, puesto que se reclama su capacidad para organizar los elementos intentando dar sentido a lo nuevo. En sintonía con el espíritu subversivo del tiempo, los géneros literarios prescinden de su carácter normativo y operan como categorías descriptivas y analíticas, que se redefinen, se subvierten o se llegan a disolver. Por ello es habitual que los libros de no ficción combinen explicaciones, narraciones, anécdotas o experimentos que desde un enfoque interdisciplinar concuerdan el lenguaje literario y el científico, la literatura y el arte. Además, incorporan la representación visual y simbólica de algunos elementos que participan del proceso de transmisión y de generación de ideas. Finalmente, la aparición de la imagen contribuye a facilitar la transitividad del mensaje, en virtud de su función connativa y representativa, al tiempo que se erige como un código diferenciado que exigirá en el lector una cierta alfabetización visual. El álbum Sin Palabras, todo en un museo de Katie Couprie y Antonin Louchard recrea a modo de imagiario un paseo lúdico por las salas del Museo Louvre a través de la amalgama de imágenes, cuyos títulos se especifican en un sumario final. Respecto a los títulos, algunas obras clásicas conservan el original y otras sufren ciertas modificaciones en función del nuevo significado que los autores deseen atribuirles. En el caso de los montajes ideados absolutamente por los autores, el título siempre es inventado. A lo largo de este recorrido, donde convergen la creatividad, la belleza y una visión original del mundo, se reivindica el valor comunicativo de las imágenes, concebidas como representación. Así, el libro emplea distintos recursos como el título, la parodia, la copia, el collage o el pastiche para distorsionar el significado de las obras clásicas en su sentido original, dotándolos de nuevos matices semánticos, como se muestra en la figura 1, donde la escultura ya no representa a la diosa alada Victoria de Samotracia, sino a un pájaro. La superación del concepto de originalidad y autonomía del arte de filiación posmoderna que fundamenta el ideario de todo en un museo estimula el diálogo intertextual entre obras de todas las épocas, artistas y tendencias con reinterpretaciones que realizan los autores desde sus propios parámetros. Ello invita al receptor infantil a participar en el proceso hermenéutico. Al identificar los guiños intertextuales evidentes por el engarce sucesivo de las imágenes, el lector infantil o juvenil disfruta en mayor medida de la experiencia de lectura, mientras visita las producciones de grandes artistas. En esta voluntad por ensamblar imágenes de base clásica con otras que muestran elementos de la cultura pop o introducen temas como el fútbol o el mundo digital, vibra otro rasgo determinante de la leva posmoderna: la amistad entre la cultura de élite y la cultura popular. A través de esta convergencia transcultural,
Las diferencias entre el pasado y el presente se diluyen y el arte se vive como un placer mucho más cercano y accesible, lo que apela a la complejidad del alumno. Lo artístico, que pierde su aura canónica, forma parte de su vida. Aunque todo en un museo presente la sucesión de imágenes con una disposición aparentemente aleatoria, su orden en realidad responde a una lógica más profunda que atrae la atención del lector para que conforme avancen las imágenes sea capaz de extraer un sentido. Por medio de distintas relaciones, ciertas imágenes se estructuran en torno a una idea, que a su vez se relaciona con otra idea codificada por medio de una cuantía de figuras. Este rico diálogo visual se entabla desde un planteamiento lúdico y didáctico. La movilidad que generan estas asociaciones tan diversas, así como la reversibilidad de los procesos de lectura y de interpretación dinamizan la lección y ayudan al alumno a trabajar la estructura del pensamiento en oposiciones, paralelismos o relaciones de causa-efecto. En primer plano, por tanto, la sintaxis, ya que la lectura únicamente adquiere sentido a través de la correlación semántica de las imágenes. En virtud de ello, las imágenes que acompañan a determinada obra clásica pueden incluso alterar su argumento. De ahí la importancia del montaje, entendido no como la simple concatenación de las figuras, sino como la plétora de procedimientos que definen las vinculaciones entre ellas. En consecuencia, el significante del signo icónico se instituye a partir de una combinación determinada de imágenes. Por ejemplo, en la figura 2 de San José Carpintero, imagen del centro, lo que llama la atención del lector no es San José, sino la luz, porque es lo que ha visto en la anterior y posterior hojas. Las relaciones que traban las imágenes se engloban en varios grupos. En primer lugar, formando relaciones metonímicas, se alude a una entidad implícita a través de otra explícita por medio de vinculaciones de causalidad y de procedencia. Así, en la figura 3, la acción de la izquierda es la causa de la imagen de la derecha. Del acto de dibujar nace ese boceto. Puesto que la metonimia constituye un proceso cognitivo, el lector se ejercita en un fenómeno presente en todos los niveles de la lengua que además requiere esfuerzos metalingüísticos que permiten la construcción de esquemas de pensamiento. Existen también relaciones de sinécdoque. Con esta figura de desplazamiento semántico se establecen nexos de inclusión e integración cuantitativa entre un conjunto con sus partes y viceversa. En la figura 4, el cuerpo funciona como todo por los pies, la parte. En cambio, en la figura 5 se produce la relación de forma inversa. Los ojos, como parte, preceden al todo, el rostro. En la categoría de similitud formal se registran imágenes que se relacionan con voluntad paródica y aquellas que solo guardan cierto parecido. En la figura 6, la obra clásica de título San Sebastián es parodiado por la nueva obra creada por los autores, llamada Las Ventosas de San Sebastián. En tanto, en la figura 7, la obra clásica Tejido Copto se asemeja a la creada de nombre Rigoletto en la composición y el cromatismo. Cabe subrayar que mediante la parodia, el lector entra en contacto con la tradición en los viejos estilos con una nueva mirada, de modo que traslada el discurso de origen a un nuevo sistema. Se dan también relaciones de oposición formal basadas en el cambio de ángulo. En la figura 8 se encadenan la parte delantera y la trasera del rostro. Este mecanismo contribuye a que el alumno piense a través de binarismos antagónicos. Asimismo, varias imágenes sucesivas pertenecen al mismo campo semántico, por lo que se establecen relaciones intralingüísticas e isotópicas que, como cadenas nominativas, mantienen un referente común. En la figura 9 se muestra cómo la batalla de San Romano, campo de batalla, Napoleón, el campo de batalla y Beresina comparten un universo de referencia, la guerra. Por último, mediante la analogía funcional, es decir, la inserción de la información replicada por inferencia en áreas análogas de los respectivos repertorios culturales de cada sujeto, se combina al alumno a situarse en otros contextos. En la figura 10 se equiparan los trabajos agrícolas del antiguo Egipto con las labores cotidianas contemporáneas. Durante este proceso, el receptor se instruye en reglas de interrelación y de separación que resultan fundamentales para la organización del conocimiento. Como obra plurilingüística, Todo en un museo recoge propiedades del código cinematográfico como el montaje, técnicas del artístico como el óleo o el pastiche y operaciones en términos lingüísticos para incluir entre sus páginas una infinidad de temas como la naturaleza, la moda, el artista, el fútbol o el amor para confirmar, como prefigura el título, que el arte es una expresión del mundo. Ya como conclusiones, el libro de no ficción Todo en un museo, de acuerdo con el paradigma posmoderno, se presenta como un modelo abierto que no obedece un criterio teleológico. Partiendo de que no se pueden conocer los objetos como tal sino su representación, los autores alteran el argumento original de muchas obras clásicas que se ubican en el Museo Louvre a través de la intertextualidad, la unión entre alta y baja cultura y entre pasado y presente.
La estructura de la obra reticular comprende distintos acervos de imágenes que codifican ideas. Para extraerlas, el lector debe descifrar las relaciones que se entablan entre ellas, que pueden ser metonímicas, sinetóquicas, por similitud formal, por oposición formal, mismo campo semántico o por analogía funcional. A través de estos mecanismos de coherencia y cohesión, el lector se erige en copartícipe de la experiencia creadora del autor, ya que la naturaleza de las relaciones, pese a poseer una identidad más o menos evidente, acepta varias lecturas. Aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas. Muchísimas gracias por su atención.